Nunca supe qué pasó con mi madre. De hecho, nunca la conocí. Poco después de mi nacimiento me llevaron al cuidado de otra mujer que asumí que era mi madre biológica hasta que tenía 5 años. Esta mujer no era mi madre de sangre, pero era muy cariñosa y atenta y me brindó el calor emocional de cualquier buena madre. Mi infancia con ella estuvo llena de grandes recuerdos. Después de mi 5º cumpleaños, ella comenzó a contarme sobre mi madre biológica. Me dijo que mi madre era una mujer sin hogar y apareció una noche en su puerta. «Estoy segura de que tu mamá era una buena mujer», empezó a decirme, «pero no tenía una casa donde pudieras vivir». Con 5 años, estaba completamente cautivado mientras escuchaba a mi madre adoptiva contarme eso. «Ella simplemente no pudo seguir cuidándote, y el invierno era muy duro. Perdió su trabajo, no tenía dinero, así que te dejó conmigo». Había muchas preguntas sin respuesta, pero mi madre adoptiva mantenía la historia simple y directa, fácil para que mi mente infantil la comprendiera. «Una noche estaba sentada aquí en la sala. Tu tío Teddy estaba sentado frente a mí. Los dos escuchamos que alguien tocaba la puerta y cuando él fue a abrirla, había una mujer muy joven, pequeña y hermosa. Estaba en nuestro porche». Cuando ella me describió a mi madre, no pude evitar sentir una gran alegría por dentro. «¿Qué tan joven era? ¿Tal vez unos 20?» Pregunté emocionado. «Sabes, muy probablemente podría haber tenido esa edad. Tal vez tenía entre sus últimos años de adolescencia y 30 años. Pero sí sé que era lo suficientemente joven como para enfrentar las dificultades de no tener dinero para mantenerse a sí misma y a un hijo sola». «¿Sabes cómo se llama?» «Janice. Janice Edwards». A partir de ahí, ella comenzó a contarme casi todos los detalles que había estado deseando escuchar durante años. «Lo primero que notamos fue al bebé que ella tenía en brazos. Mi madre adoptiva me sonrió con ternura mientras me señalaba con el dedo. Era enero, en medio del invierno, pero ella estaba parada afuera solo con una camisa de franela delgada, sin abrigo. Estaba temblando de pies a cabeza mientras te sostenía en sus brazos. Parecía que usaba el abrigo que llevaba puesto para envolverte y mantenerte abrigado». Continuó consolándome con su sonrisa, que me reconfortaba mientras escuchaba esta triste historia. Era obvio que esta mujer estaba en gran necesidad, pero igual le pregunté si estaba bien. Por supuesto, ella negó con la cabeza. Fue en ese momento cuando Teddy la hizo entrar y la sentó en el sofá. Yo le di un poco de chocolate caliente y le puse una manta cálida. Luego ella tuvo una larga conversación conmigo y con tu tío Teddy. ¿Qué les dijo? Como ya sospechaba, ella estaba pasando por un momento muy bajo en su vida. El lugar donde trabajaba estaba a punto de cerrar permanentemente y le habían recortado el salario porque ya no podían pagar lo mismo que antes. Cuando la empresa finalmente cerró, ella se quedó en casa de varios familiares durante meses, hasta que se cansaron de ella y la abandonaron. La sonrisa de mi madre adoptiva ya no era suficiente para evitar que me llenara de lágrimas. «Entonces, ¿dónde está ahora? ¿Dónde ha estado todo este tiempo?» Mi madre adoptiva caminó hacia mí y me abrazó antes de decirme: «Odio tener que decirte que no lo sé. Cuando tu tío Teddy y yo fuimos a la cocina, escuchamos la puerta principal abrirse, y ella ya no estaba cuando regresamos a la sala». Me abrazó más fuerte y luego me besó en la frente. «Tu madre solo quería que tuvieras una buena vida. No quería que pasaras tu infancia en medio de tantas dificultades, luchando constantemente a su lado. Así que por favor, no la odies.
ella hubiera sido una gran madre si las circunstancias hubieran sido mejores. No sabía cómo sentirme en ese momento. No resentía a mi madre en absoluto. Solo quería ver su cara y abrazarla como lo estaba haciendo mi madre adoptiva en ese momento. Pero a la mañana siguiente, me desperté y vi una nota que habían deslizado por debajo de la puerta principal. Era de ella. Decía que se iba a alejar de la zona por un tiempo, pero si decidíamos quedarnos contigo, ella volvería para visitarte, o al menos para ver si aún estabas por aquí. No dijo cuándo, pero aseguró que algún día regresaría. Aunque la mayoría de lo que me dijo debería haberme deprimido, esa última parte me animó el resto del día y durante todos los años que vinieron. El hecho de que eventualmente iba a ver a mi madre biológica me llenó de una esperanza ilimitada. Desde ese día siempre llegaba a casa después de la escuela preguntando: ¿Vino? ¿Está aquí? La respuesta siempre era no, lamentablemente. A veces ni siquiera quería preguntar, simplemente porque tenía miedo de escuchar un no, ya que eso significaría que me sentiría triste de nuevo. Pero nunca perdí la esperanza. Pasaron algunos años y seguía llegando a casa preguntando si mi madre biológica había venido. Siempre estaba en mi mente. A menudo, cuando estaba afuera, pensaba: ¿será que está en la casa esperándome? En general, me resulta difícil recordar un solo momento en el que hubo mala atención entre mi madre adoptiva y yo, incluso durante mi adolescencia. Cuando era pequeño, ella nunca organizó fiestas de cumpleaños ni me permitió invitar amigos a casa, pero aún así se aseguraba de que estuviera feliz cuando llegaba mi cumpleaños, celebrándolo de maneras que sabían que me dejarían satisfecho. Las celebraciones de mi cumpleaños generalmente consistían en placeres más simples, como ir a ver una película de superhéroes más reciente o ir al carnaval anual que siempre parecía comenzar alrededor de mi cumpleaños. Otras veces hacía actividades al aire libre con mi tío Teddy. Aunque estaba lo suficientemente feliz con esto, en secreto aún deseaba tener algo de interacción social con mis amigos fuera de la escuela. Siempre me preguntaba por qué insistía en que evitara eso. Hasta donde sé, mi tío Teddy ha estado presente desde que nací. Vivía con mi madre adoptiva y conmigo. Nunca se casó y no creo haberlo visto salir en una cita ni estar con ninguna mujer en absoluto. Teddy pasaba la mayor parte de su tiempo afuera, en las áreas más boscosas, ya sea pescando o acampando. A veces elegía un lugar y armaba equipo de camping, quedándose 2 o 3 noches allí. Esto era una rutina, y generalmente lo hacía 2 veces al mes. A menudo, cuando regresaba, era medianoche. Cuando era más pequeño me despertaba con el sonido de la puerta abriéndose en la planta baja, y luego corría a saludarlo y abrazarlo en silencio. ¿Teresa sabe que estás despierto?, susurró una vez, sonriéndome ampliamente, sabiendo lo que pasaría si mi madre adoptiva me veía vagando por la casa a medianoche. Empezó a llevarme con él en sus cortos viajes de camping cuando llegué a la escuela secundaria. Pero, por supuesto, no siempre podía acompañarlo cada vez, ya que él hacía esto todo el año. Probablemente iba con él cada 2 meses, pero durante el verano era más seguido. Quería a mi tío Teddy. Además de mi madre adoptiva, él era otra alegría en mi vida. Excepto que él era mi bendición para relajarme y romper algunas de las reglas que mi madre adoptiva había impuesto. Como no me permitían pasar tiempo con mis amigos, salía con Teddy siempre que quería divertirme. Él me permitía hacer muchas cosas que mi madre no me dejaba de vez en cuando, especialmente cuando crecí en mi adolescencia. Gracias a él, con frecuencia me escapaba y recorría los bosques con él por la noche.
Normalmente, Teddy encendía una fogata para que nos sentáramos alrededor, y luego simplemente nos relajábamos y disfrutábamos de las estrellas. Fue durante uno de esos momentos cuando me dio mi primera cerveza a los 16. Mientras bebía una lata de cerveza, levantó el six-pack y me lo pasó. Confundido, lo miré con una expresión de ¿qué se supone que haga con esto? Y él sonrió. Vamos, no tengo nada más para beber de todos modos. Miré las cervezas en mis manos y luego volví a mirarlo antes de abrir una lata. Si dices algo, te voy a patear. Una mañana me desperté en nuestra tienda de campaña, solo para darme cuenta de que el tío Teddy ya no estaba. Su saco de dormir estaba abandonado, abierto y tirado entre el desorden en su área. Esto era típico. Yo solía dormir más tarde que él, y a menudo le gustaba comenzar sus mañanas pescando junto al lago. Por lo general, no lo seguía hasta una hora después de despertar. Pero esa mañana decidí tragar algo de comida enlatada que llevamos y agarrar mi caña de pescar de inmediato. Cuando llegué al lago, no vi al tío Teddy por ningún lado. Lo único que vi fue su caña de pescar en el borde del lago, junto con su botella de agua y su cubeta de carnadas. También tenía su silla cerca. Después de mirar a mi alrededor, tratando de encontrar al tío Teddy, finalmente lo vi. Estaba parado frente al hospital que se encontraba a varios metros del lago. Estaba un poco confundido. Llevábamos años pescando en este lago y nunca habíamos prestado atención a ese hospital, a pesar de que estaba justo al lado. A menudo olvidaba que el hospital existía. Lo que era aún más extraño era que él estaba hablando con una mujer joven. No estaba seguro, pero parecía que él estaba coqueteando. Lo que fuera que estuvieran discutiendo parecía hacerlos reír mucho. Al ver esto, no pude evitar sonreír. Mi sonrisa desapareció cuando la joven se dio la vuelta y mostró su pancita de embarazo. Saqué mis binoculares y me enfoqué en ellos para confirmar lo que sospechaba. Sí, estaba embarazada. Pasaron varios minutos, pero el tío Teddy y la joven seguían conversando. Estaba esperando el momento en que él se alejara para preguntarle sobre ella, pero cada vez que miraba en su dirección, seguían hablando. Finalmente, cuando regresó, estaba tan metido en la pesca que no me di cuenta de que venía de regreso. Bueno, parece que decidiste ser madrugador hoy. Me di la vuelta y vi al tío Teddy caminando hacia su silla. Levantó su caña de pescar y empezó a ponerle la carnada al anzuelo. ¿Quién es la chica?, le pregunté, con la misma sonrisa de antes extendiéndose en mi cara. Hubo una pausa. Giré lentamente la cabeza hacia él, solo para encontrarlo mirándome fijamente con una expresión fría. No te hagas ideas raras. Es solo alguien a quien vi y necesitaba ayuda. ¿Cuándo la viste?, lanzó su línea de pesca al agua antes de decir. Hace un par de meses. Estaba aquí solo un fin de semana y justo vi a una mujer agachándose para recoger algo. Usé los binoculares para ver mejor. Parecía que había dejado caer su bolso, junto con algunas otras bolsas, pero no podía agacharse para recogerlas porque estaba embarazada. Así que corrí y la ayudé. Recogí sus cosas y la acompañé hasta su auto. Ella me dio las gracias y luego me preguntó de dónde venía, porque sabía que no estaba en el estacionamiento al principio. Le dije que venía aquí desde hace años a pescar y a acampar. De ahí en adelante comenzamos a hablar de una cosa y otra. Hemos estado hablando desde entonces. Cada vez que la veo salir del edificio, corro a saludarla. ¿Has estado hablando con ella durante meses?, él me miró rápidamente antes de volver a mirar al lago. ¿Sabes cuánto tiempo tiene de embarazo? Cuando la conocí me dijo que tenía 5 meses.
A medida que se acerca su fecha de parto, parece que va más seguido a la sala de maternidad. El bebé podría nacer en cualquier momento, cualquier día o semana ahora. Dejé mi caña de pescar y le pregunté: ¿dónde está el padre del bebé? ¿No debería ese tipo estar aquí apoyándola? Ella no ha dicho nada sobre él aún. Ni siquiera creo que él esté cerca. ¿Entonces quieres ser el papá sustituto? Vamos, en serio, no es nada. Solo soy un desconocido que la acompaña durante su embarazo. Pescamos hasta la tarde y nos fuimos con una cantidad decente de pescado para cocinar durante la semana. Cuando cayó la noche, encendí una fogata para que nos sentáramos alrededor. Mientras miraba las llamas quemándose frente a mí, empecé a pensar en mi madre nuevamente. ¿Crees que finalmente vino hoy?, le pregunté al tío Teddy, rompiendo el silencio entre nosotros. No te preocupes, Donald. Probablemente Janice solo quiere asegurarse de que esté todo en orden antes de venir. Ella pasará por aquí eventualmente, te lo prometo. Escuchar esto alegró mi ánimo por el resto de la noche. Pero, bueno, escuchar al tío Teddy y a mi madre adoptiva decir cosas como esa siempre me hacían sentir mejor. Pero ese sentimiento siempre era temporal. Unas horas más tarde decidimos regresar a casa, ya que habíamos estado en el campamento por 3 días. Eran las 12 de la madrugada cuando nos dirigíamos de vuelta, y todo lo que pensé en el camino de regreso fue la posibilidad de que mi madre estuviera esperándome al llegar, aunque sentía que era poco probable. Desafortunadamente, descubrí que tenía razón cuando entramos al camino de entrada. Había una mujer esperando pacientemente en el porche, envuelta en una bata de casa. La decepción me invadió al ver que no era otra que mi madre adoptiva. El tío Teddy miró hacia mí y vio la expresión en mi rostro. Fue obvio para él lo que estaba pensando. Me dio unas palmaditas en el hombro antes de detener el auto por completo y apagar el motor. ¿Quieres ayudarme a bajar el equipo al sótano? Salí del lado del pasajero sin responder y agarré nuestras cañas de pescar de la parte trasera, junto con nuestras bolsas y algunas otras cosas. Mi madre adoptiva me saludó con una sonrisa y un beso antes de que entrara a la casa. ¿Te divertiste?, me dijo, dándome un pellizco juguetón en la mejilla. Asentí con la cabeza y devolví una sonrisa rápida. Fui directo al sótano tan pronto como entré. Lo primero que hice fue colocar nuestras cañas de pescar en el rack que estaba colgado en la pared. Al darme la vuelta, choqué con una estantería vieja y varios libros cayeron al suelo. Dejé las otras cosas que estaba cargando y me agaché para recoger uno de ellos. Fue entonces cuando vi las palabras "Recuerdos queridos" escritas en la portada con una cinta adhesiva. El libro era muy delgado. No contenía muchas páginas. No podía haber más de 10 páginas en total. ¿Recuerdos queridos?, susurré para mí mismo antes de abrir el libro. Lo primero que vi fueron 2 grandes fotos de un par de personas que no reconocí. El de la izquierda era un joven, mientras que el de la derecha era una joven. La foto de la mujer estaba en blanco y negro. Sus edades estaban escritas debajo de sus fotos. Ambos tenían 18 años, al menos en el momento en que se las tomaron. Pasé a la siguiente página y vi varias fotos más pequeñas de niños mucho más pequeños. Me tomó un segundo darme cuenta de que todas eran del mismo niño, un pequeño. Algunas eran fotos típicas de primaria, mientras que otras lo mostraban jugando afuera o haciendo otras actividades. Vi una foto de él con un sombrero de cumpleaños soplando una vela en un pastel. No parecía haber ningún otro niño en la foto. Luego vi otra foto del niño misterioso sosteniendo un malvavisco sobre una fogata.
Tampoco había nadie más en esa foto con él. Tan pronto como vi la imagen del niño ya más grande, volví a la primera página varias veces, solo para darme cuenta lentamente de que ese pequeño niño era el joven de 18 años en la primera página. Poco después, vi una foto de él siendo un bebé. Ni siquiera pude ver quién lo estaba sosteniendo, pero había una fecha escrita debajo de la foto: 1987. Confundido, pasé a la siguiente página y vi algo que me hizo detener por unos segundos. Había varias fotos de mi madre adoptiva y el tío Teddy con este niño, sosteniéndolo, jugando con él y disfrutando al máximo, con sus caras iluminadas de alegría. El tío Teddy tenía al niño sentado frente a él en un cuatrimotor. Ambos estaban mirando a la cámara con grandes sonrisas. El niño no podía tener más de 6 años en ese momento. En otra foto, mi madre adoptiva estaba acostada sobre una cama, mientras el niño se arrastraba sobre ella riendo de manera traviesa. Pasé a la siguiente página. Ahora había fotos de una niña. Todas las fotos de ella eran similares a las del niño. Muchas fotos de primaria, junto con fotos de bebé y travesuras infantiles. Estas fotos también eran en blanco y negro. Volví a la primera página solo para descubrir que, por supuesto, la niña resultaba ser la joven que vi cuando abrí el libro por primera vez. Algunas de las fechas debajo de sus fotos eran desde finales de los 60 hasta principios de los 70. Lo que más me confundió fueron los fondos de estas fotos. Los alrededores no me resultaban familiares en absoluto. Parecía que todo esto había ocurrido en una casa diferente. Tal vez incluso en otra ciudad y estado. Esto me extrañó porque mi madre adoptiva siempre me decía que habían vivido en esta casa toda su vida. Además, nunca mencionaron a otros niños, más que a mí. ¿Qué estaba pasando con todo esto? Al pasar por el resto del libro, pude ver muchos recuerdos de la adolescencia. Había varias fotos del niño, ahora ya más grande, con el tío Teddy. Había muchas fotos de ellos alrededor de una fogata, riendo y divirtiéndose. Vi una foto del niño parado en el bosque con una escopeta, sosteniéndola cruzada sobre su pecho. Mi suposición era que el tío Teddy estaba detrás de la cámara. La niña, ya adolescente, había tomado muchas fotos en blanco y negro con mi madre adoptiva, quien casi parecía una adolescente también. En muchas de las fotos, la niña posaba para la cámara con diferentes vestidos. En otra foto, mi madre adoptiva abrazaba a la niña mayor estrechamente. Cuanto más pasaba páginas, más la niña y el niño se parecían a sus fotos de la primera página. Me pareció raro que no hubiera fotos de graduación en el libro, pero entonces recordé. Mi madre adoptiva no me dejó ir al baile de graduación y nunca me explicó por qué. Comencé a subir las escaleras con el libro aún en mis manos, llegando a la mitad de las escaleras cuando escuché susurros. Mi madre adoptiva y el tío Teddy estaban discutiendo algo, pero no podía entender todo lo que decían, ya que hablaban muy bajo. Aún así, me detuve y me puse a espiar en silencio. Juraría que escuché cosas como: «Ella todavía va al hospital. ¿Cuánto falta para que nazca el bebé?» Y también: «Desde ahora en cualquier momento». Cuando me vieron salir del sótano, ambos dejaron de susurrar y giraron la cabeza hacia mí. El tío Teddy soltó una risa. «Oh, lo siento. Entré hablando con tu madre y ni siquiera me molesté en ayudar», dijo apartándose de mi madre adoptiva. Se detuvo cuando vio que yo sostenía el libro. Su sonrisa desapareció y su expresión se volvió neutral. El rostro de mi madre adoptiva pasó de una ligera tensión a una expresión desconcertada. «¿Qué?», dije mirándolos a ambos.
Mi madre adoptiva forzó una sonrisa. Nada, cariño. Ustedes dos sigan descargando. Antes de subir corriendo, se aseguró de arrebatarme el libro de las manos. Pasé junto al tío Teddy y salí por la puerta. La forma en que me miró al irme me dio escalofríos. Durante el mes siguiente ya estábamos más adentrados en la primavera. La temperatura exterior subía gradualmente, lo que era genial para nuestros viajes de camping. El clima motivó al tío Teddy y a mí a visitar el lugar más veces de lo habitual durante el mes, pero comencé a sentir que algo no estaba bien. Durante ese mes, percibí una tensión extraña cuando estaba con el tío Teddy. Simplemente no me sentía cómodo. La vibra ya no era la misma, ya que el usual aura relajada del tío Teddy parecía haberse esfumado. Aún hablábamos y reíamos como siempre, pero había más pausas incómodas. A veces el tío Teddy se desconectaba tanto con lo que hacía que juraba que se olvidaba de que yo estaba ahí. Pero luego me cayó el 20. Pensé en cómo él y mi madre adoptiva actuaron cuando me vieron salir del sótano con ese libro. No entendía por qué estaban actuando tan raro por unas fotos. Es decir, no había nada raro en ellas. Entonces, ¿cuál era el gran problema? Hubo incluso un cambio sutil en mi madre adoptiva. Su típica afectuosidad y calidez emocional comenzaron a no sentirse tan genuinas. Más de sus sonrisas y saludos parecían forzados. Para mí, era como si estuviera fingiendo, como si ahora tuviera que esforzarse para mostrarme la madre adoptiva que había mantenido expuesta toda mi vida. Para hacer las cosas aún más extrañas, ninguno de los dos dijo nada sobre las fotos hasta unas semanas después del incidente. El tío Teddy fue el que intentó aclarar las cosas durante uno de nuestros viajes. Estábamos nuevamente junto al lago pescando, cuando de repente lo mencionó. Me dijo que los recuerdos que vi en el libro eran de él y mi madre adoptiva visitando a otro miembro de la familia. Los niños que vi eran sus primos, Bonnie y Blake. Esto fue antes de que te adoptáramos. Ahora, esta explicación puede parecer razonable a simple vista, y quizás la hubiera creído por completo si no fuera por la forma en que actuaron al respecto. ¿Qué estaba pasando con el cambio en su comportamiento? ¿Por qué se quedaron en silencio durante semanas antes de explicarlo, como si fuera algo serio para lo que tenían que prepararse? Cuando traté de mencionar a mi madre biológica en ese momento, él ya no era tan empático como antes. En el primer segundo que la mencioné, pensé que lo escuché suspirar, como si estuviera molesto. La expresión en su rostro decía: «Ya cállate, vendrá cuando tenga que venir». Pero en lugar de eso, dijo: «Donald, sé que Janice quiere verte tanto como tú quieres verla, pero necesitamos darle tiempo». En ese momento, esto me frustró un poco. Ya me estaba cansando de escuchar respuestas como esa. Ella me abandonó. Luego me ignoró durante casi 18 años. ¿Qué estaba esperando exactamente? El tío Teddy que yo conocía revivía cada vez que veía a la mujer embarazada frente al hospital. Cada vez que íbamos a pescar, siempre agarraba los binoculares y miraba hacia el hospital cada media hora, buscándola. Casi todas las mañanas que íbamos a pescar, lograba verla. Tan pronto como la veía salir por esas puertas, dejaba su caña de pescar en el suelo y corría por el campo hacia ella. Siempre tomaba mis binoculares y enfocaba a los dos tan pronto como el tío Teddy la alcanzaba. La mujer a menudo salía frotándose su enorme panza. Luego el tío Teddy generalmente la saludaba con un abrazo. Ella se lo devolvía encantada. Parecía contenta de verlo. Una vez, él se arrodilló y puso su oído sobre su barriga. Definitivamente está intentando ligar con esa chica,
murmuré para mí mismo. El tío Teddy no dudaba en abrirse con la mujer embarazada, a diferencia de sus interacciones conmigo últimamente. Todos sus encuentros solían durar entre 25 minutos y media hora. Realmente estaba conociendo a esta mujer. Cuando me vio observándolo, comenzó a señalar en mi dirección mientras le decía algo en silencio. Ella empezó a saludarme con una gran sonrisa, y yo forcé una también. Una noche en particular, cuando el tío Teddy y yo regresábamos a casa después de uno de nuestros viajes, no sabía la emocionante noticia que recibiría. Estábamos entrando al camino de entrada cuando mi madre adoptiva estaba esperando en el porche, como siempre. Luego vino corriendo hacia el lado del pasajero antes de que pudiéramos detenernos completamente. Ahora, con una sonrisa genuinamente feliz en el rostro, abrió la puerta y casi me arrancó del asiento, abrazándome de inmediato mientras decía: ¡Ella vino! ¡Ella vino! Supe de inmediato de quién estaba hablando, pero estaba tan sorprendido de la emoción que apenas lo podía creer. ¿Qué? ¿Está en la casa? Ella no respondió. Estaba demasiado ocupada emocionándome mientras me guiaba hacia la puerta principal. Desafortunadamente, mi madre no estaba en la casa, pero sí había llegado antes buscando por mí. Al parecer, mi madre llegó unas horas antes, alrededor de las 6 o 7 de la tarde. «Sigue siendo una mujer joven y hermosa. No ha envejecido casi nada», exclamó mi madre adoptiva. Ella la invitó a entrar y conversaron. Le hizo muchas preguntas sobre dónde había estado y qué había estado haciendo todo ese tiempo. En medio de la conversación, mi madre adoptiva tuvo la idea de sorprenderme con la llegada de ella, así que intentaron esperar a que regresáramos. El problema era que mi madre estaba viviendo en un refugio para personas sin hogar, y todos los que vivían allí debían regresar a cierta hora. Si no lo hacían, corrían el riesgo de perder su lugar y ser echados por la noche. Aunque mi mente y mi alma estaban llenas de alegría, la parte lógica de mí aún estaba algo activa. ¿Todavía sin hogar después de casi 20 años? Mientras mi madre adoptiva me contaba todo esto, no pude evitar hacerme preguntas internamente. Al mismo tiempo, no quería arruinar un momento tan emocionante como ese, ni parecer menos emocionado de lo que realmente estaba. Es decir, después de tantos años deseando verla, finalmente iba a conocerla. «Te dije que ella eventualmente llegaría a ti», dijo el tío Teddy. Tanto el tío como mi madre sugirieron que fuera al refugio para personas sin hogar al día siguiente para ver a mi madre. Después de hablar con ella durante horas sobre esto, me fui a la cama, apenas pudiendo dormir por lo emocionado que estaba. A la mañana siguiente me sorprendió ver que mi madre adoptiva y el tío Teddy ya estaban despiertos, preparándose para salir. El tío estaba sacando algunas cosas del sótano y llevándolas a su auto, mientras que mi madre adoptiva estaba en el closet de su habitación buscando no sé qué. Pensé que iban a ir al refugio conmigo, pero cuando me vestí y les dije que estaba listo cuando ellos lo estuvieran, me sorprendió descubrir que no iban a ir, al menos no inmediatamente. «Teddy y yo tenemos que hacer unos mandados, y vamos a empezar por empacar algunas de estas cosas que nunca usamos. Nos veremos allá, no tardaremos», explicó mi madre. Me dijo que tomara el autobús y me aconsejó que saliera antes que ellos porque aún estaban cargando el auto con cosas. Honestamente, prefería que todos nos presentáramos a mi madre al mismo tiempo, ya que pensé que sería la reunión perfecta. Pero estaba tan emocionado que no me importó mucho ni protesté. Finalmente iba a conocer a mi madre biológica, y eso era todo lo que tenía en mente. Caminé hasta la estación de autobuses
y tomé uno que seguía una ruta que incluía el nombre de la calle que guardé en mi teléfono. Cuando bajé del autobús, supe de inmediato qué edificio debía buscar, pues estaba indicado en la pequeña fila de personas esperando afuera. Crucé rápidamente la calle y entré a través de las puertas dobles que estaban cerca de la fila. Luego me dirigí por el pasillo bien iluminado hacia el mostrador, donde había una mujer mayor parada detrás de él. Le dije que estaba allí para visitar a una mujer llamada Janice Edwards. Ella hizo algunas búsquedas en su computadora y luego levantó la vista hacia mí con una expresión vacía. No parece haber nadie aquí con ese nombre. Confundido, le pregunté: ¿Estás segura? ¿Podrías revisar de nuevo? Lo hizo. Luego volvió a mirarme, negando con la cabeza. El resultado fue el mismo. La presioné para que lo revisara una vez más, pero nada cambió. Ahora completamente confundido, salí afuera y marqué el número de mi madre adoptiva para ver si había hecho algo mal. Tal vez había visitado el refugio equivocado o algo así. Pero cuando marqué su número, no contestó. Llamé unas veces más y nada. Entonces traté de llamar al tío Teddy. Él tampoco respondió su teléfono. ¡Ah, carajo!, grité de frustración. Uno de los vagabundos tirados en la acera se giró y me miró. Después de quedarme allí unos 20 minutos más sin poder contactar a mi madre adoptiva ni a mi tío Teddy, decidí tomar un bus hacia ese hospital cerca del lago donde solíamos ir a pescar. Nunca dijeron exactamente a dónde más iban, y como estaba tan desesperado por respuestas, pensé que tal vez se habían detenido allí, o al menos en nuestra zona de camping por alguna razón en particular. Cuando el bus se detuvo frente al hospital, bajé rápidamente y marqué el número de mi madre adoptiva nuevamente, mientras pasaba corriendo junto al edificio y me dirigía hacia el lago. Cuando me acerqué al cuerpo de agua, vi algo flotando en el borde. Como mi llamada fue al buzón de voz otra vez, colgué y metí el teléfono en mi bolsillo. Había algo rojo irradiando de lo que fuera que estuviera en el agua. Fue en ese momento cuando mi corazón comenzó a latir rápido. La adrenalina repentina me empujó aún más cerca del lago. Parecía una persona flotando. Al llegar, casi dejo escapar un grito, ya que lo que flotaba en el agua era exactamente lo que pensaba. Una persona muerta flotando del lado. Parecía ser una mujer, a juzgar por su cuerpo pequeño y el largo cabello flotando sobre la superficie del agua. El cuerpo rodó un poco, dejando al descubierto un estómago desgarrado y mutilado. El vientre de esta joven había sido abierto de par en par, dejando que muchos vasos sanguíneos y órganos reproductores se esparcieran entre la turbia nube roja que envolvía su cuerpo. Cuando me pareció ver un cordón umbilical flotando entre la nube ensangrentada, me di cuenta de que aquella mujer había estado embarazada. Alguien se había llevado a su bebé. Vi su rostro y pensé que me parecía familiar. Tan pronto como me di cuenta de quién era, mi grito reprimido volvió a surgir. Saqué mi celular y marqué al 911 mientras corría de regreso hacia el hospital. Capté la atención de todos en el momento en que entré al hospital gritando al teléfono, dándole al operador todos los detalles que pude reunir. La mujer detrás del escritorio vino corriendo hacia mí de inmediato, asumiendo que estaba herido y necesitaba atención. Su expresión de pánico se transformó en puro miedo cuando les conté lo que flotaba en el agua afuera. Escuché a algunas personas en la sala de espera alarmarse. Luego, varias enfermeras de la sala de maternidad comenzaron a inundar el área poco después. Todos me escucharon describir a la mujer flotando en el lago, y en cuestión de segundos, muchas de ellas pudieron crear una imagen mental. ¡No puede ser! ¡Lisa!,
Ese nombre rápidamente se esparció entre el pequeño grupo de enfermeras. Muchas de ellas empezaron a sollozar cuando les dije que le habían arrancado al bebé. Era la mujer embarazada con la que el tío Teddy había estado relacionándose durante meses. Según algunas de las enfermeras, su fecha de parto estaba muy cerca, probablemente a semanas de distancia. El hecho de que estuviera tan cerca de dar a luz después de tantos meses de espera hizo que la situación fuera mucho más devastadora. La policía llegó rápidamente. Tan pronto como llegaron, los dirigí hacia el cuerpo y corrí de regreso al edificio. No podía volver a mirar esa escena. Después de intercambiar algunas palabras con el personal del hospital, me llevaron a la estación de policía para interrogarme. Me preguntaron dónde estaban mis padres. Les dije que mi tutora era mi madre adoptiva y que mi tío vivía con nosotros. Les hice saber que no sabía dónde estaban, ya que había estado intentando contactarlos sin éxito. Uno de los detectives marcó el número de mi madre adoptiva. Luego intentó comunicarse con el tío Teddy, pero ninguno de los dos respondió, a pesar de intentar varias veces. ¿A dónde se fueron los dos?, pensé. Después de que fallaron los intentos de contacto telefónico, los detectives pidieron mi dirección. El que me estaba interrogando envió otras personas a visitar mi casa. Pronto ese detective recibió una llamada y le informaron que mi casa estaba en llamas. Cuando colgó el teléfono y me dio la noticia, me derrumbé. ¿Pero qué está pasando hoy?, el detective se acercó para consolarme. A pesar de mi estado emocional en ese momento, me hizo algunas preguntas más. Y dime algo, ¿cómo fue que llegaste al hospital? Le conté sobre mi visita al refugio para personas sin hogar para encontrar a mi madre biológica, y cómo la mujer del mostrador me dijo que no encontraron a nadie con ese nombre en el sistema. Luego le informé que fui al lago para encontrar a mi madre adoptiva y al tío Teddy, ya que no podía obtener respuesta de ninguno de los dos. Me preguntó cómo se llamaba mi madre biológica, a lo que les dije: Janice Edwards, o eso me dijeron. Se levantó de su silla y salió, dejándome solo en la habitación. Me quedé allí durante aproximadamente una hora, atrapado con mis pensamientos. El detective regresó y asomó la cabeza por la puerta entreabierta cada 20 minutos para ver cómo estaba. Finalmente regresó, abriendo la puerta por completo con un suspiro de decepción. La expresión en su rostro hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza de nuevo, ya que sabía que venían malas noticias. Llamamos al refugio para personas sin hogar que visitaste, y efectivamente no tenía ningún registro de una Janice Edwards allí. Y después de una búsqueda profunda en varias bases de datos, es razonable concluir que una mujer llamada Janice Edwards en este municipio nunca existió. Recuerden que